El rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjate las tres cosas que obtendría como recompensa el hombre que venciera a Goliat. Número uno, sería enriquecido, se convertiría en parte de la familia del rey, porque el rey le daría una de sus hijas, y eximiría de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Merecía la pena o no ir a pelear contra el gigante Goliat? Se habrán presentado 1000 como voluntarios, ¿no? Habrán dicho, pues yo quiero eso. Yo quiero ser rico, quiero ser yerno del rey y quiero que además toda mi familia quede excluida de pagar impuestos. Pues la cruda realidad es que no se presentó nadie. La recompensa era extraordinaria, pero los voluntarios brillaron por su ausencia. Solamente David dijo, bueno, pues yo voy a ir a pelear. Pero él no fue a pelear contra el gigante Goliat por la recompensa. Él iba a ir con recompensa o sin recompensa. Él no estaba allí para hacerse rico aprovechando una oportunidad, ¿verdad? Y para bendecir a su familia, librándola de pagar terribles impuestos que tenían que pagar, ¿verdad? Él fue allí porque primeramente su padre lo mandó y él iba a ir porque él en ese momento, ese día, él se sentía como el representante de Dios en el pueblo. No va nadie, no va el rey, no va el hijo del rey, Jonatán o los demás hijos, no va nadie, no van mis hermanos. Bueno, pues voy yo, porque yo entiendo que esta es una oportunidad para que todo mi pueblo y todos los gentiles que están aquí sepan que nuestro Dios es un Dios que marca la diferencia, con recompensa o sin recompensa. Y yo voy allí, yo le voy a vencer, y es cuando él hace aquella tremenda declaración. Él no habla de, bueno, tal vez, vamos a ver lo que pasa, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, en fin. No, él habla con una seguridad tremenda. Es que hay momentos en la vida en el que no te puedes dar el lujo de dudar. Es sí o sí, es vida o muerte, es cara o cruz, no hay vuelta de hojas. Él no dice, bueno, en algún día tal vez vamos a ver si llevas 40 días molestándonos por la mañana, por la tarde y por la noche, pues vamos a ver si poquito a poco, es que esa batalla no se iba a ganar poquito a poco. Mira, hay cosas en tu vida y en la mía y en la de todos y cada uno de nosotros que poco a poco las vamos a ir superando. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que me dice, bueno, yo tengo este vicio, o yo tengo esta atadura, o yo tengo esta costumbre, mira, yo voy a ir poquito a poco. ¿Has conocido gente que habla así? ¿Tú eres de los que hablas así? Hay gente que me dice, poco a poco, sin prisa. Un poquito hoy, un poquito mañana, ahora 3, mañana 2, pasado ninguno, pasado mañana 18, poquito a poco. Y bueno, si tú te lo quieres montar así, si en vez de ir envenenándote de golpe te vas envenenando poquito a poco, pues como tú veas, ¿no? Pero es que hay otras cosas en la vida, si quieres llegar a un cierto nivel de madurez, que tienes que vencerlas de golpe. Todo o nada. Y David era un hombre de los que era todo o nada. O yo voy y me mata, o yo voy y lo mato a él. No hay término medio. Porque fíjate que además David hace una cosa muy interesante, y es que él primeramente, antes de matar al filisteo, le lanza aquella piedra y la piedra no lo mató. La piedra lo hirió, dice que se le clavó en la frente y claro, el dolor tuvo que ser tremendo. Una piedra con una honda es como un tiro. Pero realmente la piedra no mató a Goliat, lo derrumbó, pero Goliat seguía vivo. Si se lo llegan a llevar los filisteos a su campamento, lo curan y este hombre a los pocos meses o a las pocas semanas está otra vez igual, allí parado desfallando al pueblo de Israel. Entonces David dice que salió corriendo y con la misma espada con la que quería Goliat matarlo a él, dice que él le cortó la cabeza. Y entonces sí, ya con la cabeza cortada, ya muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Dice que cogió la cabeza y se la enseñó a la gente, dijo, ya está, se acabó. Es decir, que hay cosas que se pueden superar poco a poco, pero hay cosas que tienes que ser radical, tremendamente radical, porque o las vences tú a esas cosas, o ellas te van a terminar destruyendo y matando tu vida espiritual. Entonces David entendió que era un día clave en la historia del pueblo de Israel. Hay días en nuestras vidas que son claves. Hay días que marcan algo en el mundo espiritual, que se queda como una especie de marca indeleble en el mundo espiritual,
que marcan una diferencia. Por ejemplo, el día que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, eso quedó ahí marcado para el resto de la historia. El día que Jacob peleó con aquel hombre que dice la Biblia, no te dejaré, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ese día fue un día clave en la vida de Jacob. El día que sale de la cárcel José y le logra interpretar los sueños al faraón y le dice, mira, no solamente va a pasar esto, esto y esto y esto en los próximos 14 años, sino que además tienes que hacer esto, esto, esto. Ese día marcó un antes y un después en su vida y en la vida del pueblo de los egipcios. Así que hay muchos días que se presentarán en nuestra vida, digamos que, bueno, sin pena ni gloria, por así decirlo, pero hay otros días que son claves, ahí tienes que dar la talla, ahí no puedes dudar. Ese día es el día que marca algo importante que te va a cambiar de por vida. De hecho, la vida de David nunca más volvió a ser la misma después de ese día. Ese día, o al poco tiempo de ese día, comenzaron a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a leer algunas. Capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, porque después de derrotar al gigante, él fue, habló con Saúl. Claro, el libro de Samuel a veces como que confunde un poco, porque se conocían o no se conocían. Bueno, como no está en orden cronológico, podemos tener diferentes opiniones. Pero lo que está bien claro es que David habló personalmente con el rey Saúl el día que derrotó al gigante Goliat. Y en ese día, en esa conversación, estaba presente un muchacho llamado Jonatán, que era el príncipe de Israel, el futuro heredero, el hijo del rey. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Claro, los mal pensados, los de mente corrupta y los perversos, siempre le quieren dar una interpretación incorrecta al texto. Pero allí se fraguó y nació una amistad preciosa entre Jonatán y David, entre David y Jonatán, una amistad limpia, una amistad pura, una amistad verdadera. Y como él llegó a escribir tiempo más tarde, es mejor un amigo que a veces un hermano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ocurrió ese día. Ahí empezó una amistad, una relación entre amigos preciosa. Segunda cosa que ocurre, vamos a leer a partir del versículo 6, si os parece. Aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No le gustó la letra al caballero. La letra no le hizo mucha gracia. Porque dice que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Se picó. El caballero se picó. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué te parece? Desde aquel día las cosas cambiaron. Hemos obtenido una victoria tremenda, pero a partir de ese día Saúl se la sentenció al rey David. Aconteció que al día siguiente, fíjate qué cosa, esto ya es el mundo espiritual. Al día siguiente de esa reacción de enojo, de esos celos ridículos y absurdos, al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjate las cosas que comienzan a cambiar a raíz de la gran victoria que ha beneficiado a todo el país, incluido al rey. Enojo, rabia, celos, envidia. ¿Qué te parece? ¿Buscó David en algún momento la reacción de Saúl de esta manera? Jamás. Pero hay cosas que tú no puedes evitar.
Hay algunas cosas, muchas cosas podemos evitar en la vida, pero hay otras muchas cosas que, por mucho que le des vueltas a la cabeza, hay cosas que no puedes evitar. Y una de ellas era que Saúl odiara y le tuviera unos celos enfermizos al joven David. Desde aquel día no lo miró bien. Unos celos tremendos. Y el resto de sus años los dedicó a perseguir a David. David al final saben que tiene que huir. Y durante muchos años, desde los 17 aproximadamente, hasta los 30 que llega a ocupar el trono de Israel, está huyendo de cueva en cueva, de lugar en lugar, hasta que finalmente él dice, bueno, en algún momento me va a matar este hombre, me va a quitar la vida Saúl. Dice que se fue a vivir con los filisteos. Pero claro, si llega a los filisteos, cuando tú le has matado al gigante filisteo, en cuanto te vean aparecer por allí, te van a matar a ti. ¿Qué es lo que hace David? Que era tremendo. Finge que está loco. Y se le cae la baba por la cara y se hace el loco y pintan las paredes y el rey dice, ¿no tengo yo bastantes locos para que me venga otro más? Y bueno, al final el loco fue una ayuda tremenda para el rey de los filisteos, en fin. Ahora llegó el momento en el que Saúl tenía que cumplir la palabra que había dado. El hombre que venciere a Goliat, yo le voy a dar a mi hija y lo voy a convertir en mi yerno. Vamos a ver si cumplió la palabra, ¿les parece? Versículo 17. Entonces Saúl le dijo a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor. Generalmente se daba a la mayor y luego se daba a la menor, ¿verdad? Saben que en las notas musicales hay notas mayores y notas menores, ¿no? Pues le iba a dar la mayor y al final le dio la menor. Con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjate tú el plan que comienza a fraguar Saúl para quitarse de medio a David. Pero David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Oye, ese privilegio de ser yerno del rey no lo tiene todo el mundo, ¿verdad? ¿O eres de sangre azul? Ninguno aquí es de sangre azul, ¿no? O no tienes ninguna posibilidad de llegar a ser familia del rey. Llegado el tiempo en el que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel. Ah, mira dónde sale este. Mira dónde sale Adriel. El meolatita. Estudien la historia de este Adriel, por cierto, muy interesante. No tengo tiempo ahora para entrar en eso. Pero fíjense por dónde. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Me dejan que les diga una cosa. No se sorprendan. Creo que nunca he dicho esto, pero hoy se lo comentaba a Elena y digo, oye, vamos a dejarnos de tener pena y compasión de Saúl. Saúl era malo, Saúl era malo, Yo durante años me daba pena, ¿no? Me daba esa cosita por esa tristeza por Saúl. Decía, pobre hombre, fíjate tú y tal. Pero es que Saúl era malo. Saúl era malo. ¿Y una persona mala en qué piensa? En cosas malas. Dice la Biblia en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. ¿Y los que son del espíritu, en qué piensan? En las cosas del espíritu. ¿La cabra dónde tira? Al monte. Así de claro. Saúl era malo, pero sabía fingir y sabía aparentar. Yo te voy a dar a mi hija. Ese privilegio no lo tiene nadie en Israel. Se ve que las dos hijas, la mayor Merab y la menor Mical, en ese momento eran solteras. Y claro, oye, es un detallazo por parte del rey permitirle casarse con una de sus hijas. Entonces él va a quedar bien ante la gente, pero es que en el fondo esa no es la intención de Saúl. La intención es que los mismos filisteos acaben con la vida de David. Y mira lo que él intenta hacer. Saúl le dijo, yo se la daré para que sea lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Verdad? Siempre el rey rodeándose de pelotas, siempre rodeándose de gente que le reía las gracias al rey, como hay muchos hoy en día,
que se juntan con gente que a todo le dicen que sí, ¿verdad? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Des en cuenta, por ejemplo, que David no era una persona pudiente económicamente hablando. David era un simple pastor de ovejas, que encima no eran ni de él, eran de su padre. Era el menor de la familia, no tenía ninguna posibilidad de una buena herencia el día de mañana. Incluso hay comentaristas por ahí que opinan que David fue, concebido fuera del verdadero matrimonio, ¿no? Bueno, sea como sea, el tema es que David jamás se le hubiera pasado por la imaginación llegar a estar emparentado con el rey de Israel, el hombre más importante del país. Y él lo tiene claro, él dice: yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a ser el yerno del rey. Pero fíjate qué interesante. Los criados de Saúl le dijeron esta respuesta, le dieron estas palabras, y Saúl dijo: decidle así a David: el rey no desea la dote. La dote era algo muy importante, ¿sabes? Mi hija, para que sea tu hija, me tienes que dar 20 camellos, 30 ovejas, etcétera, etcétera. A mí Matías no me dio nada, por cierto, pero bueno, aún estamos a tiempo. Bueno, me dio un nieto. Ya con eso le perdono. El rey no desea dote, sino, escucha bien, espero que lo entiendas, 100 prepucios de filisteos, que es lo que se le quita al hombre cuando se le circuncida. Quiero 100 de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero es que esa no es la verdad. Detrás de esta petición de 100 prepucios, fíjate tú qué cosa pide este hombre. Saúl lo que quería hacer es que David cayera en manos de los filisteos, porque sobra el decir, no me hagan que dé demasiadas explicaciones, pero sobra el decir que para llevarle en una bolsa 100 prepucios de filisteos al rey Saúl, primeramente habrá que matarlos. Y después, una vez matarlos, o dejarlos medio heridos, ¿no? Me tengo que enfrentar a 100 para poder llevárselos al rey Saúl. Porque en el fondo, alguno de ellos lo va a terminar matando. Esto no es como las películas americanas que saben que sale el héroe corriendo por un campo abierto, le disparan 5.000, ni uno le da. Pero él dispara y con una bala mata a 10 de golpe, ¿no? Alguno de los 100 lo va a mutilar o lo va a matar. Y eso es lo que en el fondo Saúl quería. Pero miren cómo era David. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa. Es que le pareció bien la cosa, increíble. A mí me dicen eso y dice: vete tú a cortarlo, vete tú a cogerlo. Le pareció bien, dice, a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, David se levantó, se fue con su gente y mató a 200. ¿Cuánto pedía el rey Saúl? 100. Este mata a 200. Los mató, Mató a 200 filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Si yo te doy más de lo que tú me pides, 100, toma 200, y ahora me tienes que dar a tu hija mayor. No, le da la menor, le da Mical. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días de la vida que duró, odiaba y no podía ver en pintura a David. ¿Qué te parece? El ungido, este era el ungido. Imagínate los que no eran ungidos, ¿no? Este era el ungido de Jehová. Este era el que tenía que ser un ejemplo a la grey. Este era el que tenía que ser agradecido porque por fin había aparecido un desconocido y había arreglado el problema nacional de deshacerse del cuerpo, de la vida del gigante Goliat. Y mira cómo le paga, tratando de matarlo, tratando de desacreditarlo, persiguiéndolo de noche y de día por todas partes, con unos celos que en vez de cortarlos, los fue alimentando día a día. Y al final, si ustedes leen la historia de Saúl, que la encontramos en la Biblia, la vida de Saúl fue un auténtico desastre. Mató a sacerdotes, le echó la culpa al pueblo de muchos actos de desobediencia que hizo a lo largo de su vida,
Se fue a consultar con una adivina en un pueblo llamado Endor, en el norte de Israel. Al final termina suicidándose, tirándose sobre una espada y quitándose la vida. Dejó al país en la ruina. Económicamente el país lo dejó en la bancarrota más absoluta. Los filisteos incluso se atrevieron a robar y llevarse a su terreno el arca de la alianza, que ya saben lo que era el arca de la alianza, ¿verdad? En aquellos tiempos. Es un auténtico desastre. Y no me digan a mí que Saúl no tuvo ayuda y buenos consejeros, como por ejemplo el profeta Samuel, que le decía lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Espérate, no hagas esto, no te precipites, no corras, espera. Sin embargo, echó por la borda su vida. Así que cambios, pues mira, en lo espiritual todos los que quieras y más. Se convierte en yerno del rey, empieza una hermosa amistad con su hijo, con Jonatán, con el príncipe de Israel. Se desatan los celos de Saúl con la intención de matarlo. Se convierte en un rey falso que aparentemente te quiere bendecir, que aparentemente te quiere ayudar, pero en el fondo lo que quiere es quitarte de en medio, ¿verdad? No, yo quiero que seas mi yerno. Tráeme 100 prepucios con la intención de que lo maten, ¿verdad? Se convierte en un rey mentiroso, en un rey manipulador, en una persona muy peligrosa, porque dice la Biblia que en varias ocasiones David estaba tocando el arpa para él, para calmarlo, y dice la Biblia que cogía la lanza y se la lanzaba para clavarlo en la pared como si fuera una cucaracha, ¿verdad? Un hombre tremendamente agresivo, peligroso, amargado, frustrado, que llevó al país a la ruina. Y David en medio. David nunca se levantó contra él dando una especie de golpe de estado, sino que él esperó, dejaba todo en las manos del Señor. En aquella época compuso salmos extraordinarios. Puedes leer las sensaciones, las tristezas de David, las luchas tremendas, la soledad, las horas, días, semanas, solo, ¿verdad? Por esos montes huyendo de Saúl, siempre pendiente de que me atacaran por la noche, por el día, por la montaña, por arriba, por abajo, ¿verdad? Pero el Señor lo cuidó y el Señor lo protegió. Cuando tú comiences a obtener victorias espirituales en tu vida, vas a desatar la ira del enemigo, pero también vas a desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes que saber esto. Como dijo alguien, si no quieres que te pase nada, que nadie diga nada mal de ti, que nadie se meta contigo, que nadie te cuestione, que nadie te critica, no hagas nada. Es que no tenías ni que haber nacido. Porque ya desde el día que nacimos, ya siempre alguien dijo, qué feíto era, ¿no? Y aún no dice nada, otro dice, ay, qué guapo, otro era feíto, otro era feo. Desde el mismo día que nacimos ya comenzó la batalla de la vida. Pero es que además nosotros no solamente estamos en el mundo natural, como todos los seres humanos, sino que nos hemos pasado de bando. En el mundo espiritual hay dos bandos, el del diablo, Satanás, las tinieblas, y el bando de luz, del Señor, ¿verdad? De la bendición de Dios. Y hemos pasado, como dijo el Señor, de muerte a vida. Claro, el otro no está contento con ese cambio, porque sabe que ahora tienes tú una victoria que ya le gustaría a él tener. Ahora tú tienes una influencia, una capacidad en el mundo espiritual que él no va a tener jamás en la vida. Y eso va a despertar envidia, eso va a despertar celos, eso va a despertar pues tantas y tantas cosas. ¿Y dónde va a venir la guerra? Pues desde adentro. El Señor Jesucristo un día nos dio una información tremenda. Dice que los mayores enemigos, a veces, no siempre, pero a veces pueden surgir hasta dentro del mismo seno familiar. Dentro de la misma familia. Ese cuñado con el que te llevabas tan bien, ese primo, ese abuelo, ese tío, ese sobrino, con el cual pues antes jugabas al fútbol, iban de excursión y cantaban y lo pasaban bien. Ahora, por el simple hecho de haberte convertido, pues ahora parece que te has convertido en su enemigo. Pero no tienes que asustarte. Al mismo Señor Jesucristo le pasó. Sus propios hermanos, que los tuvo, le decían al Señor, Señor, ¿por qué no vas a otros lugares para que te oigan y te conozcan y sepan de tus enseñanzas? Pero no lo decían porque tuvieran una sana intención de que la gente escuchara el Evangelio, sino para quitárselo de encima, porque se avergonzaban de él. ¿Qué te parece? Y el Señor, ya dijo en cierta ocasión, los mayores enemigos a veces surgen dentro del sector o del ambiente del que menos te imaginas. Incluso la Biblia dice que en los últimos tiempos tal vez la nuera se levante contra la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres contra los hijos. Eso va a ser una revolución tremenda y para todo eso tú tienes que estar preparado. Y dice, y no sorprendáis.
dice Pedro en una de sus cartas. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Mira, sinceramente te deberías de sorprender de que no te pase nada. Eso es lo que te debería de preocupar. No tengo pruebas, no tengo dificultades, no hay problemas, todo parece que va sobre ruedas. Eso es lo que te debería de poner nervioso. Pero pasar por pruebas, por luchas, por dificultades, pues eso es lo lógico, eso es lo normal. Eso es lo que necesitamos para mantenernos humildes y dependientes del Señor y que no nos creamos que ya no necesitamos de nada ni de nadie. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino tener en cuenta que las mismas pruebas que tú estás pasando, o mayores, las están pasando nuestros hermanos en otras partes del mundo. Por lo tanto, no es cuestión de una ridícula resignación y decir, bueno, a mí me tocó esto y aquí... No, sino, oye, levántate, pelea, lucha, pelea la buena batalla, dice la Biblia. Pablo dice, pelea, esfuérzate, echa mano de la vida eterna. Él habla de una armadura, él habla de casco, él habla de espada, habla de yelmo. Es decir, él está empleando incluso hasta términos militares, porque la guerra espiritual es real y tú tienes que saberla. Y no derrumbarte, no venirte abajo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? No sé, yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me pasa eso? Pues precisamente por eso. Precisamente por eso, porque estás sacudiendo el avispero. ¿Quieres coger miel? Claro, es muy fácil ir a un supermercado, a una tienda y coger de la estantería un bote de miel. Claro, a ti no te ha costado nada, pero vete a buscarla. Vete a buscar miel. Hay países donde hay gente que son recolectores de miel y tienen que descolgarse con unas cuerdas tremendas y untarse el cuerpo con barro y llevar antorchas y humo, porque tú te vas a meter en el avispero y le quieres robar a la abeja la miel. Tú date cuenta que una simple cuchara de miel tarda toda una vida, una abeja. Por poco me sale oveja. Una abeja tarda toda una vida para hacer una cucharada de miel y tú se la vas a quitar. Y dices, de aquí, de eso nada. Y vas a matar a la reina y te vas a meter en el panal. Y salen picados por todas partes. Y hay gente que incluso ha muerto porque son alérgicos, ¿verdad?, a las picaduras de las abejas. Y si tú quieres obtener grandes victorias en tu vida, pues vas a ser picado y vas a ser atacado por todas partes. Pero dice la Biblia, mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que David supo perfectamente que su vida nunca más iba a volver a ser la misma. Al poco tiempo, por la mala cabeza, por la mala actitud, por los pecados, por la constante actitud de desobediencia de Saúl, Dios dijo, basta. Y esto sí que es terrible. Para mí, esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida cuando Dios dice, basta. Y lo ha hecho en varias ocasiones, ¿eh? Lo hizo con Faraón. Lo dijo, ¿no quieres dar tu brazo a torcer y reconocer que todos estos milagros, prodigios, maravillas, estas plagas tremendas son producto de mi intervención? ¿No quieres? Pues ahora yo me voy a encargar de endurecerte el corazón. ¿Quieres ser duro? Yo te lo voy a endurecer como el pedernal. Y no te voy a dar oportunidad ni para que te arrepientas. Fue tremendo. Cuando Dios llega a esos extremos, imagínate. Pues con Saúl llegó exactamente igual. Dijo, Samuel, no ores más por él. Pero no ores más por él. Lo he desechado. Y Dios no dice, bueno, no, te he desechado, basta, se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Tienes que ir a Belén, a la casa de un tal Isaí, convoca a sus hijos y yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a escoger a otro rey fiel conforme a mi corazón. Todos conocemos la historia, ¿sí o no? Llega a Belén, llega a la casa de Isaí, allí están sus hijos. Él se va a acercar al mayor, que era lo lógico, ¿no? Ungir al mayor, al primogénito, y el Señor le dice, ese no es. Bueno, pues será el siguiente, ese tampoco. Y el otro tampoco. Y al final Samuel está desconcertado, él es profeta, varón de Dios, pero en ese momento como que no tiene mucha luz, que digamos, y le dice al padre, oye, una pregunta, ¿tú tienes a otro hijo? Porque yo he traído aquí el cuerno del aceite especial para derramarlo sobre la cabeza de uno de tus hijos. Tú me has dicho que has llamado a todos tus hijos y a mí el Señor no me da paz con ninguno de ellos. Aquí pasa algo. Y le dice, bueno, es que tenemos a otro. ¿Cómo que tienes a otro? ¿Y por qué no lo has llamado? ¿Qué cosa, no? Ni su propio padre lo llamó. Cuando le dijo Samuel, llama a todos tus hijos. Y a David no lo llamó. ¿Qué te parece?
dile que venga. Porque no nos vamos a sentar a la mesa ni a comer hasta que David venga. Y dice la Biblia que nada más entrar, claro, imagínate las pintas con las que vendría. Un montón de días, semanas en el monte, con un olor terrible, los pelos así como los que tiene ahora mismo un hermano por ahí arriba. Y claro, tú imagínate aquello, decir, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿De dónde ha salido esto? Si no, este es mi hijo David. Dice, este es David. Y el Señor dice, úngelo, porque ese es el rey, el futuro rey de Israel. Es impresionante, hermanos, cómo Dios rompió todos los patrones, todas las normas de la época para ungir al que nadie, ni siquiera su propio padre, contaba con él. Y a partir de ese día dice que Dios cambió su corazón, mudó su corazón, y el Señor comenzó a bendecirlo y a prepararlo y a ungirlo. Pero claro, si quieres ser rey, lo primero que tienes que hacer es conocer tu país. Y lo vas a conocer, ya verás que lo vas a conocer, pero bien, bien que lo vas a conocer. Vas a conocer hasta dónde se ocultan las ratas. Vas a conocer el país, pero palmo a palmo. Ese sí que fue un Rambo verdadero, ¿eh? Y comenzó desde ese prácticamente a los pocos días, ya digo, 17, 18 años como mucho, hasta los 30 años, huyendo de un lugar a otro, con un calor que hace en esos lugares donde él se escondía. Fuimos un día a la cueva de Engedi. Es una cueva que está en el oasis de Engedi, en el desierto, y llegamos allá arriba y nos dijeron, en esa cueva se escondió Saúl, y allí dentro estaba el rey David, que podía haberlo matado y no lo hizo. Es decir, una vida de una preparación tremenda. Pero el Señor dice, ese es al que yo he escogido. Ese es al que yo he escogido. Y saben, queridos hermanos, Dios no se equivocó con David. David no era perfecto, no hay ningún ser humano perfecto, ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno, pero ese era un hombre con el cual se podía contar, porque tenía una buena característica. Tal vez otros dirán, sí, pero es que en esto, bueno, tenía una característica extraordinaria, que es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro, es la verdad, y es que era un hombre obediente. Dios le decía una cosa y él hacía. Fíjate cuando el rey Saúl, fíjate que aún no era rey, y Saúl le dice, tráeme 100 prepucios de filisteos. Él no era tonto, él sabía que podía perder la vida peleando contra 100 filisteos, y no le trae 100, le trae el doble, le trae 200, pero es que era así, era tremendamente radical, siempre iba más allá de lo que se le pedía. El padre le dijo, pero esto lo tenía ya era su naturaleza, era parte de su esencia, de su personalidad. 100 prepucios, no, 200. Le dice el padre, vete a cuidar las ovejas. Y claro, viene un león y podía haber salido, papá, mira, perdona, pero viene un león, yo salí corriendo. No, mi padre me ha dicho que cuide las ovejas y yo voy a cuidarlas, aunque tenga que pelear contra un león. Nosotros lo hubiéramos hecho, hermano. Tú lo hubieras hecho, Luis. Tú lo hubieras hecho. Ustedes lo hubieran hecho. Si a veces entra una cucaracha a la casa. Una cucaracha. No estoy hablando de cocodrilos ni dragones. Una cucaracha. Y parece que ha entrado Belcebú. Un perenquén, no sé si por ahí que nos ven, perenquén es un lagartito que se pega a las paredes, que se come los mosquitos, las arañitas y esas cosas, que son buenos, los perenquenes son bonitos. Se pegan ahí con sus patitas a los balcones. Sí, trae un perenquén aquí para que veas a más de uno corriendo. Pero es que ahora le viene un león y podía haber dicho, hombre, yo una cosa es cuidar las ovejas de mi padre y otra cosa es enfrentarme con un león. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Pues él se queda. Y él se queda y mata al león y no se queda satisfecho con herirlo, sino lo mata. Y al poco tiempo un leoso. Y bueno, ya no le vinieron más porque dijeron los animales, no vayan contra este, que aunque vaya quien vaya, nos va a matar a todos. Eso que hacía en lo natural David, luego él trasladó todo eso a su vida espiritual, esa radicalidad, ese ir más allá de lo que me han pedido, el jugarme la vida por 4 ovejas que tampoco merecen tanto la pena, el decir en vez de 100, 200, esa actitud en su vida fue la que lo marcó durante toda su vida. Y por eso para él el gigante no era nada, para él un león no era nada, porque él conocía al Señor. Y cuando uno conoce al Señor no le tiene miedo a nada. Porque sabes que eso que te está atacando, eso que te domina en ese momento, eso que pierdes el control, para Dios no es ningún problema. Amén, hermanos. Nuestro Dios es mucho más grande que una enfermedad, que un dolor, que un desánimo, que una tristeza, que la pérdida de un ser querido, que lo que sea, no hay nada que se pueda comparar
con el poder de nuestro Dios. Fíjate que David simplemente necesitó una piedra. Pero no porque él dijera la piedra va a matar a Goliat, no, porque él en lo que confiaba no era en la piedra, él confiaba en el poder del nombre de su Dios. Pero tengo que utilizar algo, ¿verdad? Pero si David le hubiera pegado un soplido a Goliat, en el nombre de mi Dios, Goliat lo tumba. Porque no era lo que él hacía, sino era la actitud con lo que él hacía y con la fe que él tenía en su corazón. Entonces, todos nuestros actos en la vida, todas nuestras palabras, todas nuestras decisiones tienen que estar empapadas y respaldadas por decisiones de tipo espiritual. Cuando tú quieres vencer un vicio, cuando tú quieres dejar un hábito, cuando tú quieres superar un dolor, una pérdida, un desánimo, una enfermedad o lo que sea, lo que en el fondo te tiene que motivar no es, bueno, ya vencí yo esto, ya me pongo ya la medalla, ¿no? Sino que es una oportunidad para demostrar el poder de nuestro Dios. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que a Dios se le reconozca en ese colegio, en esa universidad, en esa oficina, lo que sea. Que sepan siempre que lo que nos motiva no es el orgullo, la ambición personal, el deseo de protagonismo, de que nos miren, de que nos admiren, sino que el objetivo cuál tiene que ser, dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Y David entendió que ese día era un día maravilloso, porque ese día todos los ojos de Israel iban a estar mirando aquel valle de Ela, donde derrotó al gigante Goliat. Él sabía que ese día era un día histórico, como en el monte Carmelo, Elías sabía que todos iban a ser así y todos iban a estar mirando a ver qué pasaba en aquel lugar. Hay momentos en los que todos van a estar mirando, y es el examen, es el test, es la prueba por la cual tendrás que pasar y sacar buena nota para que al final la gloria y la honra se la lleve el Señor. Así que en vez de quejarte, en vez de asustarte, en vez de salir corriendo, dice, no, momento. Yo tengo una oportunidad de oro para demostrar que mi Dios es diferente. ¿Qué es lo que usted me ha dicho que tengo? ¿Esto? ¿Esto es lo que usted dice que tengo? Muy bien, perfecto. Démelo. Te pones de rodillas en tu habitación. Hazme caso, por favor. Hazlo, que funciona. Señor, mira lo que me dijo que me quedan 3 meses de vida. Mira las analíticas, mira los exámenes que me han hecho. Estos, que son los que han estudiado, los que han estado años y años para sacar esta conclusión, me dicen que yo, que soy tu propiedad y que soy tu hijo, me dan 3 meses de vida. Señor, qué bueno sería que tú hicieras un milagro en mi vida para que yo mañana vaya a estos y les diga, vengan un momentito. ¿Qué me dijeron ustedes aquí hace 6 meses? ¿Que me iba a morir? ¿Cuánto tiempo llevo de vida? 18 años. Entonces, en otras palabras, utiliza tus circunstancias presentes para demostrarles que el poder de tu Dios es más grande que todo lo que te hagan o todo lo que te digan. Y otra cosa, y si por lo que sea tú decides que lo que dijeron estos señores se cumpla, pues muchísimas gracias porque dentro de 3 meses estaré con mi Señor. Ustedes seguirán rompiéndose la cabeza, pero a mí simplemente lo que me han dicho es la fecha con la que me voy a reunir con Él. Pero si pudiéramos de alguna manera utilizar estas circunstancias aparentemente duras, difíciles o amargas para demostrarle a estos que dicen que todo esto es mentira, que Dios no existe, que el hombre viene del mono, etcétera, etcétera. Si pudieras, Señor, utilizar estas circunstancias para demostrarle a esta gente tu poder, por mí encantado de la vida, Señor. Como yo le dije aquí en este cuarto, en esta habitación que está aquí atrás, el día 14 de marzo del 2020, cuando salió en la televisión el presidente de este país y dijo, se decreta el estado de alarma o de emergencia, como sea, nadie puede salir. Yo me puse ahí de rodillas y mi Dios lo sabe y le dije, Señor, ahora tienes una oportunidad impresionante, maravillosa, para demostrar que esta obra es tuya, Señor. Aquí no va a venir gente, yo no sé durante cuánto tiempo, un domingo, 2, 3, 4, 5, nadie lo sabía. Yo pensaba, bueno, 2, 3 domingos, nada. Cerramos el rastro, aquí no podía venir nadie y el Señor comenzó a sorprendernos con auténticos milagros
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Algunos me decían, bueno, cuando termine la pandemia ya verás que todo. Digo, que no. Porque Dios dijo ahora. Y hasta que venga el Señor, la bendición no va a menguar. El aceite no va a menguar. Juntamos latas vacías, que somos nosotros, y le dijimos, Señor, ahora, cuando no hay recursos, llénalas de aceite, y el aceite no ha menguado hasta el día de hoy, porque ese es nuestro Dios. Cuando otras iglesias de miles y miles de miembros, y sé lo que digo, lamentablemente se cerraron, solamente por ponerles un pequeño ejemplo, podría ponerles muchos. Pero cuando yo conocí a unos hermanos, que no sé si me estarán viendo ahora, son de California, de Los Ángeles, creo que viven por allí en un desierto, no me acuerdo cómo se llama aquel lugar, pero es un desierto, Pues, cuando yo les dije, hermanos, los conocí en Israel, después estuve con ellos en Estados Unidos, ¿a qué iglesia van ustedes? Y me dicen, nosotros íbamos a una iglesia, pero en el tiempo de la pandemia se cerró, como todas. Digo, sí, ya lo entiendo, pero ya terminó la pandemia. ¿Y ahora qué? Dice, no, el pastor nos juntó, no se transmitió, no se hizo nada durante el tiempo de confinamiento, y el pastor nos juntó y nos dijo que se iba a cerrar la iglesia. Que cada uno se buscara la vida, unos se reunían en casas, otros se fueron a otra iglesia, otros no se fueron a ninguna parte, lamentablemente. Cerramos la iglesia, dijo el pastor. Y yo le dije, perdone que le haga esta pregunta, no la suelo hacer sinceramente porque no es algo que me quita el sueño ni me preocupa, pero en este caso sí me atrevo a preguntarle, ¿y cuántos erais en la iglesia? ¿Cuánta gente se congregaba en aquel momento? Y si éramos 2.000 miembros. Digo, 2.000 miembros. 2.000. Y cerró la iglesia. Digo, ¿y por qué? Dice, porque no había recursos para pagar la luz, el agua, los teléfonos, el alquiler. Digo, con 2.000 personas. Y nosotros que éramos 4 gatos y un perro herido. Por auténticas mentiras, pero ellos creen que son verdades. Y ya digo, están dispuestos incluso a dar su vida por dichas mentiras. Así que la verdad echa fuera las mentiras. Y entonces podemos comenzar a vivir, punto número 3, según las leyes del reino de Dios. No según las modas, no según los criterios y las opiniones del mundo, sino según los principios establecidos por el Señor, principios del reino, como les llamamos. A continuación, podemos comenzar a experimentar paz en nuestra vida. No hay paz si no estamos en la verdad. No hay una verdadera libertad, ni hay una seguridad y una estabilidad en nuestra vida, a menos que la verdad sea la base y el fundamento de nuestra existencia. Y finalmente, dijimos que la verdad fortalece el espíritu, la mente, y también, como no, le hace un favor muy grande al cuerpo. Y finalmente terminamos compartiendo 3 grandes verdades. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero yo dije que una de las verdades que quería compartir el domingo pasado es que la verdad se puede conocer, la verdad se puede experimentar, porque la verdad tiene nombre, y el nombre de la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si eso es verdad, y vimos que la segunda verdad es que Él volverá, y la tercera verdad dijimos que Dios no miente, basándonos en el texto del libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Dios ha prometido, y todo lo que Dios ha prometido es verdad, se va a cumplir. No es una especie de trampa, una especie de truco donde dice, bueno, te prometo esto, pero a la hora de la verdad no es verdad, no es así. Dios lo que promete, lo cumple, porque Dios es un Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles al Salmo 139, porque en esta tarde vamos a compartir, vamos a meditar sobre 3 verdades más. Y la primera está basada en el Salmo 139, a partir del versículo 7. Es un salmo muy, muy interesante, porque encontramos en él 3 atributos que son única y exclusivamente de Dios. No son atributos ni características del ser humano. Estas 3 cualidades o características solamente las tiene Dios. Y en este Salmo 139 aparecen estas 3. Hay salmos que aparece una,
en otros salmos aparecen 2, pero en este casualmente, el Salmo 139, podemos encontrar la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, pasado, presente, futuro, Dios lo sabe perfectamente. Y eso lo encontramos en este salmo. Encontramos la omnipresencia de Dios, es decir, Dios está en todas las partes al mismo tiempo. No significa que si está en un lugar se ausenta de otro, sino que la presencia de Dios lo abarca todo. Él está en todas partes, que no es lo mismo que decir en todas las cosas. Eso sería una aberración, decir que Dios está en las cosas. Dios está en todas partes, pero Dios no está en las cosas. Porque si estuviera en las cosas, pues creeríamos en el panteísmo, de tal manera que gente se puede acercar a Dios a través de una oración a un árbol, otros a una estrella, otros a la tierra, etcétera, etcétera. Dios está en todas partes, pero no significa que esté en las cosas, de una forma visible, ¿no? Y finalmente, la omnipotencia de Dios. Dios no tiene ningún tipo de limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo. Por eso encontramos a Dios con una definición muy breve, pero muy profunda. Es la profundidad de la sencillez de Dios. Que Dios es espíritu. No lo limita el tiempo, no envejece, no caduca. La Biblia ha sido escrita en un lenguaje humano, donde aparecen muchas figuras retóricas para explicar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y hay una figura muy común en la Biblia que se llama antropomorfismos, y es utilizar elementos del cuerpo humano para hablar de aspectos o características de Dios. La Biblia dice o habla del brazo del Señor, sobre quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. La Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla de la mano de Dios, pero son simplemente eso, antropomorfismos, es utilizar un lenguaje conocido, un lenguaje humano, ¿verdad? Distintas partes del cuerpo, para describir la naturaleza de Dios en la vida de su creación, en la vida de los seres humanos. Hemos oído a veces escuchar como que la naturaleza tiene el libre albedrío de hacer cuanto quiera, y no es verdad. Las leyes de la naturaleza las estableció Dios desde el principio de los tiempos. Fíjense qué curioso que todas las leyes que el hombre ha ido descubriendo con el paso del tiempo son leyes que estaban ocultas a los ojos del hombre. El hombre no las ha inventado, simplemente las ha descubierto, ¿verdad? Pero son leyes que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Y uno de los libros más profundos de la Biblia, que es el libro de Job, encontramos el peso de la tierra, encontramos los nombres de algunas constelaciones y estrellas, encontramos cómo el viento pesa, ¿verdad? Cosa que no se descubrió hasta muchos siglos después, y encontramos muchas cosas muy interesantes acerca de las leyes de la creación. Alguien dijo que lo creado es una manifestación de las ideas y de la voluntad de Dios hechas realidad, ¿vale? Dios hablaba y su palabra se materializaba. Poder que no transfirió al hombre, imagínense. Es un poder simplemente, o es un poder que solamente se limita a él. Dios habla y lo que Dios ordena se materializa, se cristaliza, ¿sí? Sea la luz o sea cualquier otro elemento. Ahora, en el Salmo 139 vemos estos tres atributos de Dios, repito, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y a partir del versículo 7, el salmista se hace una serie de preguntas muy interesantes, pero las hace en forma de sorpresa. Aquí dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la Biblia encontramos a ciertos personajes que por las circunstancias que estaban atravesando no les quedó más remedio que huir y esconderse de las personas que querían quitarles la vida. Por ejemplo, piensen en Moisés. Cuando él tenía 40 años, dice la Biblia que él para mediar en una disputa, en una pelea, dice que él se levanta contra un egipcio y lo mata y lo oculta. Pero aparentemente se ve que su crimen, su asesinato no quedó, digamos, oculto. Y al día siguiente alguien le dice, ¿me vas a matar a mí como ayer mataste al egipcio? Y esto le produjo un pánico, le trajo un miedo tan grande a Moisés, que dice que tuvo que huir al desierto. Y se ve que no lo encontraron. Se ve que el faraón, que a lo mejor intentó encontrarlo, fue todo en vano, porque pasó 40 años en el desierto y la Biblia no dice en ningún momento que a Moisés lo localizaron y lo llevaron a Egipto y lo sentenciaron. Por lo tanto, supo huir y se escondió, pero tuvo que huir. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. David es un joven que recibe el llamado de Dios, la unción, el respaldo de Dios siendo muy joven. El profeta Samuel derrama sobre él aquel cuerno lleno de aceite que tipificaba la unción que él tendría el día de mañana para ser el segundo rey de Israel. Y dice la Biblia que durante muchos años, David tuvo que huir y tuvo que escaparse y esconderse, porque Saúl estaba obsesionado con quitarle la vida. Y se ve que lo hizo bien, por supuesto, la bendición de Dios también estaba con él, porque Saúl nunca lo encontró, a pesar de que muchas veces estuvo muy cerca de echarle mano, incluso hasta de quitarle la vida. Así que vemos que hay hombres en la Biblia, seguramente hay otros, que tuvieron en momentos puntuales de la vida que huir. Pero lo que me llama la atención es que estas personas huían de hombres y fueron capaces de ocultarse de esos hombres, sea Faraón, sea Saúl, que querían quitarle la vida. Pero lo curioso es que en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el primer hombre intenta jugar al escondite con Dios. Porque dice la Biblia que cuando Adán peca, se esconde de Dios, como si Dios no supiera dónde está. Es decir, Adán está tratando a Dios como si fuera un hombre. Así como Saúl no pudo encontrar a David porque sabía dónde esconderse, y así como Moisés se supo meter en el desierto y no lo encontraron, Adán creía que se podía ocultar de Dios. Sin embargo, el Señor sabía perfectamente dónde está. Me llama la atención que cuando leemos el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, dice la Biblia que él recibe un llamamiento para ir a predicar a una tierra extranjera, a la capital del imperio de Asiria. La ciudad se llamaba Nínive, pero él no quería ir, porque él sabía que si la gente se exponía a la palabra y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y como él no quería que Dios los perdonara, sino que los castigara y los destruyera, pues dice, no voy a predicarles. Y como no van a tener la opción de arrepentirse, pues que se mueran. Y entonces dice que desciende a una ciudad que en la Biblia se llama Jope, pero que en la actualidad se llama Jaffa, y dice que toma un barco para huir de la presencia del Señor. Bueno, hay un momento en el que los marineros le preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y dice que los marineros se dieron cuenta de que él intentaba huir de la presencia del Señor. ¿Eso qué significa? Bueno, en ese momento, y hasta siglos más tarde, se creía que Dios donde estaba y donde Dios vivía y moraba era en Jerusalén, en el templo que estaba en el monte Moriah. Y cuanto más lejos me alejara de Jerusalén, y si encima me monto en un barco y me voy mar adentro, pues es como que la presencia de Dios la dejo atrás y Dios pues no me encuentra. Yo estaba leyendo hoy justamente el libro de Jonás y hay una canción que nosotros cantamos en la iglesia, parte del Salmo 118, que dice, desde la angustia invoqué al Eterno y Él me oyó. Y en la oración que Jonás hace desde el vientre del gran pez, pues dice la Biblia que él dice,
desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. Así que el Salmo 118, Jonás lo sabía perfectamente, pero el 139 se ve que se olvidó. Porque el 139, el salmista dice: ¿a dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Vaya a donde vaya, sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea a la izquierda o sea a la derecha, nunca podré huir de tu presencia, porque él tenía bien claro el concepto de la omnipresencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta gente huía en el sentido negativo, pero hermanos, esto nos tiene que producir un gozo y una alegría a todos y a cada uno de nosotros enorme, inmensa. ¿Sabéis por qué? Porque vayamos a donde vayamos, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, la presencia del Señor siempre, siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? No importa si te encuentras en una cárcel, allí el Señor sabe que estás. ¿O acaso nos hemos olvidado de que una noche bien tarde Pablo y Silas cantaban, los presos les oían, pero no solamente los presos les oían, sino que el Señor en el cielo también les oía, y dice que los liberó de una forma tremenda? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando estaba en la tempestad, al día siguiente, cuando llevan ya más de 20 días en ayuno, sin ver estrellas, sin ver sol, perdidos, desesperados en medio del mar Mediterráneo, se levanta el apóstol Pablo y dice: no tengan ningún temor, porque anoche estuvo en mi camarote el Señor y me dijo que si nos mantenemos unidos, nadie va a perder la vida. Luego lo vio en la cárcel y también lo vio en la tempestad. Pero también se acordó de que en el desierto había un viejito llamado Moisés, que hacía 40 años que había huido de Egipto, y el Señor lo encontró. Y el Señor sabía que en aquel pozo, aunque los hermanos se tapaban los oídos y no querían oír los gemidos y los gritos de José, la Biblia nos enseña que el Señor siempre estuvo con José en el pozo y posteriormente en la cárcel. No hay ni un solo lugar donde nosotros vayamos en esta vida donde el Señor no esté a nuestro lado, sino que incluso hay una promesa del Señor que nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estaba analizando, estaba echándome un rato la siesta y de repente, ¡pum!, me desperté como un resorte y me fui a mi oficina y empecé a escribir todo lo que me venía a la cabeza. Y fíjate, me venía a la cabeza cuando Elías, huyendo, otro que huye también, en este caso no de un rey, no de un faraón, sino de una mujer llamada Jezabel, la reina perversa, esposa de Acab, que quiere matarlo. Dice que salió corriendo, huyendo, para que Jezabel no pudiera matarlo. Y dice que se mete dentro de una cueva. Y entonces dice que de repente se produce un terremoto tremendo, tremendo, a tal punto que dice que las rocas se parten por la mitad. Pero dice, Dios no estaba en ese terremoto. Más adelante dice que viene un viento huracanado espectacular, tremendo, que lo arranca todo. Y dice, pero Dios no estaba allí tampoco. Y al final, después de muchos, cosas de la naturaleza, dice que viene un viento apacible. Y él reconoce que en esa calma y en esa quietud estaba el Señor. Y me venía a la mente el capítulo 37 de Ezequiel, cuando dice que el Señor le permite ver un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y dice que no se levantaban ni producían ningún temor porque no estaba el Espíritu de Dios dentro de ellos. Si como la Biblia dedica tiempo a decir dónde Dios no está, pero también la Biblia dice dónde Dios sí está. Por ejemplo, también apuntaba: todas las veces que ocurren tragedias y desgracias en la vida, a continuación añade la Escritura y dice, pero el Señor estaba con José. ¡Qué maravilla! Hermanos, saber que nuestro Dios está con nosotros todos los días, ¿no te produce una alegría y una tranquilidad de saber que pase lo que pase y venga lo que venga y digan lo que digan, nuestro Dios está con nosotros porque es omnipresente? No hay que ir a un lugar específico a visitarlo, como durante siglos y generaciones tenían que hacer las 12 tribus de Israel, que 3 veces al año tenían que viajar cientos o miles de kilómetros para ir a Jerusalén a visitar y a celebrar la fiesta del Eterno, sino que el Señor ha prometido estar con nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa si somos jóvenes, adolescentes, niños o ancianos, no importa si estamos en la iglesia,
en la casa, en el trabajo, en un barco, en un avión, en un submarino, no importa. La presencia del Señor siempre estará a nuestro lado y eso significa que la protección del Señor siempre estará con nosotros. Esa es la primera verdad que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y si habéis prestado atención a la lectura, ¿cuál fue la lectura de hoy? ¿Cuál fue? Salmo 121. ¿Cómo empieza el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay, amigo, cuando tú estás donde empezaban los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, cuando tú te pones en el principio de ese camino, allí en lo alto, en Galilea, y ves un camino estrecho, rodeado de unas montañas gigantescas, y te explican que en esas montañas se ponían los ladrones y las bandas armadas para robarle las ofrendas y los diezmos que iban a llevar al templo a Jerusalén. ¿Cómo nos van a alzar los montes los peregrinos y decir: Señor, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No es que está implorando la ayuda de las montañas, no, porque el versículo siguiente dice: nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, es importante que nos recordemos cada día: el Señor, la presencia del Señor, la cobertura del Señor está a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: el Señor está con nosotros porque es un Dios fiel. Aleluya. Esa es la primera verdad que tenemos que tener presente en nuestra vida. Primera de Juan 5:18, primer versículo que nos van a leer en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Presten atención, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno, la promesa que dice, el maligno no le toca. ¿A quién no le toca? Al Hijo de Dios. ¿Y por qué no le toca? Porque está protegido. ¿Por quién? Por aquel que lo engendró. Nuestro Dios no solamente está, sino que está para defendernos, está para guiarnos, está para bendecirnos. No está dormido y hay que despertarlo, como en algún momento el profeta Elías les decía a los profetas de Baal: griten, griten, levanten la voz. Tal vez vuestro Dios está de camino, o está dormido, o cansado, se ha ido de viaje, sino que nuestro Dios está a nuestro lado, pero no de una forma pasiva, indiferente, sino que está a nuestro lado para pelear nuestras batallas y defendernos. ¿Cuántas veces hemos mencionado el pasaje de cuando el profeta Eliseo, no Elías, Eliseo, se encuentra rodeado de enemigos y su criado Giesi se lo comenta y le dice: estamos rodeados, nos van a matar? Y el profeta Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos espirituales a su criado incrédulo Giesi, porque le dice: más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y entonces él pudo ver por los ojos de la fe cómo la presencia del Señor estaba alrededor de aquella casa, y aquellos que venían a matarlos al final quedan ciegos y ellos los tienen que guiar hasta salir de la ciudad. Hermanos, ese es nuestro Dios, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Estemos también nosotros con Él todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Segunda y gran verdad que quiero compartir en esta tarde: el poder inmenso, ilimitado del nombre del Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Presten atención, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo cuanto se menciona ahí con una connotación milagrosa: echar fuera demonios, hablar lenguas, orar por los enfermos, etcétera, etcétera, todo va precedido por el nombre de Cristo. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. El Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que cuando oramos los creyentes tenemos que orar en su nombre. Firme la oración. No oramos en nuestro nombre. No nos acercamos a Dios con nuestros méritos, sino que oramos en el nombre
del Señor Jesucristo. Y en el libro de Filipenses, el capítulo 2, nos da una pincelada, una explicación del poder tremendo de ese nombre. Presten atención. Después de humillarse, después de despojarse de toda su gloria y dignidad, después de haberse hecho siervo y estando en la condición de hombre, se humilla hasta lo sumo y muere de una forma terrible como era la muerte de cruz, y haciéndose obediente hasta la muerte. A continuación de eso, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre sobre todo nombre. Y ahora escucha versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El poder del nombre de Cristo, no somos conscientes de lo poderoso que es mencionar ese nombre. Los demonios huyen y tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesucristo. Es un nombre de poder, es un nombre de autoridad. No hay nada ni nadie que se resista al poder del nombre de Cristo. Una vez escuché a un predicador que vino a Las Palmas hace muchos años. Había sido misionero en África. Y un día no se le ocurre otra cosa más que ir a una tribu de caníbales. Y dice que mientras dormía en una choza durante la noche, hay un momento en el que él se despertó y ve a un caníbal con un garrote a punto de darle un palo en la cabeza y matarlo. Dice que fue algo tan rápido. No había tiempo para decir, hermano, vamos a orar, espérate un momentito. Dice que solamente dijo, Jesús. Solamente mencionó el nombre del Señor. Y dice que se le cayó ese garrote de la mano a este hombre y salió corriendo. Hermanos, hay millones de testimonios de personas que han sido sanadas, liberadas, salvadas, bendecidas y transformadas por el poder del nombre de Jesucristo. Es un nombre que tenemos que utilizarlo cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa, conducir, estudiar, trabajar, salir, entrar. Porque no solamente es una sugerencia, no solamente es una propuesta, una idea que les lanzo, sino que es un mandamiento bíblico. Vamos a leer en Colosenses 3:17. Fíjense cómo la Biblia nos enseña lo que estoy diciendo en esta tarde. Colosenses 3:17, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hacéis, todo lo que habláis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se monten en el coche a conducir, Señor, en tu nombre pedimos que nos traigas y que nos lleves de regreso a casa con tu paz y con tu bendición. Cuando vayas a un examen, cuando vayas a prepararte para hacer un examen o estudiar, Señor, yo me preparo, yo estudio, yo memorizo, pero yo pido que en tu nombre este examen salga bien, Señor. Cuando vas a trabajar o cuando vas a buscar trabajo, cuando vas a dormir, cuando vas a levantarte, todo lo que hacemos y todo lo que decimos, dice, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a ver cambios, vas a ver algo diferente en tu vida, porque ese nombre es un regalo, permítame la palabra, que Dios le ha dado al creyente, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, para que lo use. El Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos, no habéis recibido nada porque no os habéis atrevido a orar en mi nombre, pero a partir de ahora, todo lo que pidáis en mi nombre, os lo daré, para que mi Padre sea glorificada en esa petición. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta es la segunda verdad que tenemos que interiorizar en nuestra vida. Tenemos un nombre, hermanos, un nombre de autoridad en el cielo, en la tierra donde vivimos ahora mismo y aún debajo de la tierra. Un nombre que no tiene limitaciones de ningún tipo. Pues vamos a usarlo, porque la Biblia dice que es el regalo del Padre al Hijo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice también en un versículo que vamos a leer a continuación, en Proverbios 18:10, nos pone un ejemplo gráfico de la protección que proporciona
el nombre del Señor, el nombre de Dios. Proverbios 18:10, por favor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de nuestro Señor, y a él correrá el justo y será levantado. Leían el día de ayer una historia cuando un tal Abimelech quiere matar a un montón de gente y dice que se dirige a la ciudad donde están las personas que él en un principio quiere aniquilarlas. Esto lo pueden ver en el capítulo 9 del libro de Jueces. Y dice la Biblia que en esa ciudad había una torre donde la gente de la ciudad, las mujeres y los niños se metieron, subieron a lo alto de la torre y allí se escondieron, y dice que no les pasó nada. Yo no sé si el salmista se inspiró en esa historia para escribir estas palabras. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y será salvado en el tiempo de la angustia, en el tiempo de los problemas. Así que, hermanos, les animo a que en esta semana, no en vano, porque fijaros que sagrado es el nombre del Señor, que hay un mandamiento de los 10, del decálogo, hay uno que curiosamente hace referencia a su nombre: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero bueno, una cosa es no tomarlo en vano y otra cosa es no tomarlo nunca. Por lo tanto, cuando menciones el nombre del Señor, que la gloria, una vez obtenida la respuesta a esa petición o a esa necesidad, que la gloria no sea para ti, sino que la gloria se la lleve el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay también una tercera verdad que quiero compartir esta tarde. Y para los que no estuvieron, el otro día aquí en la iglesia, el día jueves, en la carta de Pablo a Tito, una carta pequeñita que está por ahí por el Nuevo Testamento, ustedes la tienen también, no les quepa la menor duda. El apóstol Pablo deja a Tito en la isla de Creta para que impida que se mezclen o que se metan en la iglesia falsas enseñanzas, falsas doctrinas, etc. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a este joven pastor es que en la iglesia tiene que haber, a nivel de cuerpo, una sana doctrina, y que el liderazgo, los ancianos que él iba a nombrar para que ocuparan cargos de responsabilidad en la obra, tenían que ser personas con una serie de características. Algunas eran prudentes, con paciencia, serios, sobrios, etc. Pero lo que me llamó la atención es que dice, y el liderazgo tiene que tener una fe sana. Bueno, literalmente dice, que sean sanos en la fe. Y esto despertó mi curiosidad, porque la tercera verdad que quiero que en esta tarde escuchen ustedes y quiero compartir es el poder que tiene el cuerpo, el pueblo del Señor, siempre y cuando la fe de esa iglesia sea una fe sana. Y algunos dirán, pero ¿cómo que una fe sana? ¿Es que acaso hay una fe que no es sana? Pues sí. La fe a veces se puede enfermar. De hecho, vimos el jueves, repasamos un poco, que hay un momento puntual en el ministerio del Señor Jesucristo en el que algunos discípulos vienen y le dicen, Señor, nos ha pasado algo y queremos contártelo. Hemos entrado a una ciudad y no nos han querido recibir. No han sido hospitalarios, han sido fríos. Incluso nos han pedido que nos marchemos de la ciudad, que no quieren saber nada de ti, de tu ministerio ni de tus palabras. Y le dicen ellos al Señor, y uno de ellos era nada más y nada menos que Juan. ¿Quién lo diría? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Oye, qué fe, ¿eh? Ellos creían que si oraban y que cayera fuego del cielo, el Señor respondería a sus oraciones. Pero el Señor dice, alto. No. Ese espíritu no es el que debe de caracterizar a un discípulo mío. La fe no es para destruir, la fe es para edificar. Si en todo lugar donde no nos escuchan vamos a pedir fuego, vamos a prenderle fuego a todo el país. Y una vez dije, ¿por qué se creen ustedes que el Señor se llevó al profeta Elías? Porque como siguiera como seguía, le iba a prender fuego a todo el país. El único que iba a quedar con vida era él. Pero saben, hermanos, esa es una fe distorsionada.
Es una fe mal encaminada. Es una fe que, como una especie de lámpara de Aladino, te crees que todo lo que pides tienes que recibirlo. Y no está basada en la razón, no está basada en la palabra, en el sentido común, sino está basada en una emoción, en un rechazo que sientes hacia una gente que no te ha querido escuchar. Y es una fe que no tiene nada que ver con una fe sana, que es la fe que tiene que tener el creyente. Es una fe totalmente distorsionada, una fe que no es la que yo quiero que ustedes tengan. Luego Pablo también hablaba de que había gente que tenía fe fingida. Fe fingida. Y Pablo dice a Timoteo: yo doy gracias a Dios que la fe que tú tienes no es fingida. Porque la fe que tú tienes primeramente la tuvo tu abuela y después se la traspasó a tu madre y ahora la tienes tú. Y dijimos que esa fe no fingida tiene que ver con una fe sincera, sin mezcla, sin hipocresía. Otra versión dice sin engaño, sin máscara. Hablamos también acerca de que hay fe, hay gente que tiene fe, pero es una fe muerta. Tienen fe, pero está muerta. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, cuando vamos a este tercer punto y hablamos acerca de la protección sobrenatural que hay sobre nuestra vida y de lo indestructible que es el pueblo del Señor, para que eso se dé, tiene que haber una fe sana entre nosotros. No una fe rara, distorsionada, enferma, sino una fe puesta en las promesas y en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa fe va a traer estabilidad. Esa fe va a traer una revelación del verdadero Dios al cual tenemos que honrar, adorar y servir. Porque yo creo con todo mi corazón que la forma como oramos, la forma como nos planteamos nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos o no, es decir, todo lo que hacemos en la vida como creyentes, gira en torno al concepto que tenemos de nuestro Dios. Es decir, si nuestro concepto de Dios está equivocado, por mucha fe que tengamos, no estamos actuando correctamente. Y volvemos al principio del mensaje de hoy. Jonás creía que había lugares donde se podía esconder de Dios y Dios no encontrarlo. Dice que él huía de la presencia de Dios, huía del llamado de Dios, de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quería cumplir con el llamado de Dios. Y hace exactamente lo mismo que hizo Adán en el jardín del Edén: huir, esconderse de Dios. Y él creía que uno se podía esconder de Dios. Y él actuaba en base a esa creencia equivocada. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos preguntemos de vez en cuando, a la luz de las Escrituras, si la forma como yo estoy orando y pidiendo las cosas, si la forma como yo estoy viviendo mi relación con el Señor es una relación basada en una fe sana o en ideas distorsionadas y equivocadas. Porque hay personas que se imaginan que Dios, como acabo de decir, es esa especie de lámpara de Aladino que frotamos y Dios tiene que estar a mi servicio las 24 horas del día y Dios tiene que complacerme en todo lo que le pido y en todo lo que quiero. Y no es así. Hay momentos en los que puedes tener una fe tremenda y Dios decir a tu oración no. Puede ser que tengas una sinceridad y un deseo tremendo de hacer algo para el Señor, genuino, bíblico, correcto, pero a ti no te corresponde hacer esa operación, hacer ese trabajo. Como por ejemplo el rey David, que quería construirle una casa a Dios. Y Dios le dijo: tú no la vas a edificar, la edificará la siguiente generación en la persona de tu hijo Salomón. Hay momentos en los que el mismo apóstol Pablo quería ir a ciudades a predicar el evangelio. ¿Será bíblico predicar la palabra? Por supuesto. Es un mandato del Señor, claro, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero también hay que decirlo que hay momentos en los que el Pablo quería ir a ciertos lugares a compartir y el Señor le decía: no, ahí no, en Bitinia no. Bueno, pues me voy a Misia. No, ahí tampoco. Y uno dice: pero Señor, ¿no es tu voluntad ir a predicar a todas partes tu palabra? Sí, pero cada sitio y cada persona tiene su momento y tiene su lugar. Y ahora no es el momento de ir aquí, ahora es el momento de ir allá. Y Pablo, que era sensible a la voz del Espíritu, Pablo, que era una persona que se dejaba tratar y moldear
Pues no, era un niño caprichoso con la pataleta que cuando no le das la chupeta se pone a montarte un lío tremendo, sino que decía, bueno, pues si no es por aquí, será por allá. En otras palabras, no se venía abajo, no se derrumbaba, no se desanimaba, sino que él seguía probando, hasta que al final encontró el lugar idóneo donde el Señor quería llevarlo y usarlo. Por lo tanto, es muy importante que la iglesia interiorice esta verdad. El Señor nos quiere usar. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Por supuesto que sí. Pero ¿estaré yo preparado para eso que quiero hacer? La Biblia nos enseña que cuando José era un joven, ya él sabía lo que Dios quería hacer con su vida. Yo creo que pecó un poco de imprudente. Abrió su corazón a sus hermanos. Tal vez lo mejor hubiera sido abrírselo solamente a su padre. Pero él le abrió su corazón a sus hermanos, le contó los sueños que había tenido y se buscó la ruina de su vida. Bueno, después al final, lógicamente, sabemos que el Señor utilizó todo aquello y lo convirtió en algo positivo, ya lo sabemos. Pero hermanos, él tuvo que esperar desde el momento que recibe la revelación de la voluntad de Dios para su vida, hasta que él ve que eso se cumple, pasaron muchos años, pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que tratarlo, y tenía que prepararlo, y tenía que capacitarlo, y lo tuvo que hacer pasar por situaciones terribles, terribles. Pero en todas y en cada una de ellas aprendió lecciones que lo marcaron para toda la vida. Y cuando llegó el momento, el Señor lo levantó y el Señor lo utilizó. Por eso, amados hermanos, ¿en qué momento, en qué etapa del camino te encuentras? Sin embargo, cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Probablemente estaba pasando por un momento de temor frente a semejante responsabilidad. Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y no te tienes por qué avergonzar de mis cadenas. Cuando te pregunten dónde está tu apóstol Pablo, dónde está el fundador de la iglesia, no te avergüences de mis cadenas, da testimonio de ellas. Y te recuerdo que tienes que cumplir con tu ministerio. Y te recuerdo que tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y te recuerdo que tienes que cuidar tu salud. Y te recuerdo que no le des lugar a los comentarios de la gente que te menosprecian por la edad que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿por qué le exige que sufra? Sufre, pelea, predica, con ganas y sin ganas, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que está en una etapa de la vida en la que a él se le puede exigir, pero a otras personas Pablo no les exigía tanto. ¿Por qué? Porque no habían llegado al nivel y a la madurez que Pablo entendía que Timoteo ya tenía. Por lo tanto, en base a tu conocimiento, en base a tu madurez, en base al desarrollo que tú tienes en el Señor, se te exigirá más o se te exigirá menos. Pero todo creyente que forme parte del cuerpo de Cristo, el cual llamamos iglesia, tiene que asumir las responsabilidades que le corresponda. Y yo, por ejemplo, en esta tarde, tengo aquí una pequeña lista de cosas en las cuales todos sí podemos, a pesar de que lleven poco tiempo o mucho tiempo, todos sí podemos cumplir con ellas. Por ejemplo, con la puntualidad. Yo doy gracias al Señor de que en esta iglesia, salvo raras excepciones, siempre se empiezan los cultos a su hora. ¿Sí o no? Ah, ¿no? ¿Dicen que no? Ah. Hemos estado en algunas iglesias donde el culto se ha empezado media hora tarde. Y durante la predicación aún sigue entrando gente. Y decirnos a algunos miembros de la iglesia, en esta iglesia siempre ha sido así. Es imposible empezar un día a tiempo. Bueno, yo doy gracias al Señor de que por lo menos en eso no somos malos, ¿no? Sino que generalmente solemos ser puntuales. Cuando se propone o se expone a la congregación un proyecto, una idea o algo, generalmente un altísimo porcentaje de la congregación responde apoyando pues dicha actividad o proyecto o lo que sea. En otras palabras, hermanos, la iglesia va a crecer en la medida en la que tú crezcas. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia eres tú, y tú, y tú, y cada uno de nosotros. Y la iglesia, ese concepto a veces tan abstracto, como dice la iglesia ¿qué es? Pues la iglesia eres tú. La iglesia tendrá la madurez de todos y cada uno de nosotros. Pero esa madurez, ¿dónde la aprendemos? ¿Aquí o ya venimos con ella de casa?
Después del culto hoy, queremos reunirnos unos poquitos minutos con los padres de los chicos que en este momento, ahora mismo, están en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia, por ejemplo, en los domingos, la escuela dominical, es un refuerzo a lo que teóricamente los niños ya aprenden de sus respectivos padres en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si ustedes no oran a la hora de la comida, difícilmente, por más que se lo enseñen ahora mismo las hermanas que están allí con esos niños, que hay que orar dándole gracias al Señor por la comida que entra por nuestra boca, si después durante la semana, que es muy larga, hasta el próximo domingo, no ven a papá y no ven a mamá orando un momentito, dándole gracias al Señor por los alimentos, pues le vamos a hacer al niño, perdonen la palabra, un cacao, porque le estamos enseñando algo en la iglesia que luego ustedes no lo apoyan. Es decir, que lo que aprendan aquí, luego vean la práctica en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Si, por ejemplo, un niño un día en una escuela dominical tiene una clase donde, por ejemplo, no sé, se le habla del perdón, pues que cuando lleguen momentos puntuales, pues que el niño vea que en casa la asignatura del perdón se aprueba con sobresaliente y no siempre con suspenso. Y simplemente quiero ponerles un ejemplo. Porque la tercera verdad que estoy tratando de compartir esta tarde es la importancia de la iglesia en el mundo y cómo la iglesia es indestructible siempre y cuando cumpla con los requisitos bíblicos establecidos por el Señor en su palabra. ¿Dónde aprendió José a perdonar, a reconciliarse, a llevarse bien con otras personas? ¿Dónde lo aprendió? ¿En Egipto? ¿En Egipto lo aprendió? No, lo aprendió en el hogar, lo aprendió en casa. Yo no sé, supongo que sí, ya es especular. Si algún día Jacob, que era su padre, explicó en casa el motivo por el cual se iban de un país a otro. Me imagino que sí. Yo me imagino que un día Jacob habrá juntado a Raquel, a Lea, a sus hijos y les habrá dicho: chicos, nuestro tiempo se ha terminado con el tío Labán. Volvemos a Canaán. Y quiero contarles algo. Hace 22 años salí de mi tierra y ahora volvemos. Pero hay una pequeña cosa que tengo que comentarles. Yo no vine aquí porque quería en el fondo venir. Yo vine aquí casi forzado por las circunstancias. Vine aquí porque el tío Esaú, vuestro tío, mi hermano, me quería matar. Y ahora volvemos y no sé lo que nos vamos a encontrar. La Biblia dice que él toma una serie de medidas, muy particulares por cierto. Fue haciendo diferentes grupos, a las que menos amaba o con las que menos tenía, no sé, feeling, las fue poniendo por delante y él lógicamente se quedó atrás, con la que él realmente quería y con sus hijos. Y le llega la noticia de que el tío Esaú viene con 400 hombres armados hasta los dientes. Y entonces él se va a la montaña a orar y es allí cuando tiene un encuentro con el Señor que lo cambió para toda la vida, y es allí donde pelea con un ángel, y dice la Biblia que allí donde Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y al día siguiente llegó el momento de la verdad, amigo. Llegó el momento de a ver qué pasa. O se acaba todo o empieza todo. Y allí se va José con su padre, con sus hermanos, y allí dice la Biblia que Jacob y Esaú se abrazaron, se perdonaron, se reconciliaron y todo se solucionó. Y allí estaba José, la primera vez en su vida que veía al tito Esaú, la primera vez en su vida que veía algo tan impactante que sin lugar a dudas lo marcó, porque esa reconciliación entre el tío y su papá lo marcó de tal manera que años más tarde, cuando él es vendido por sus propios hermanos, cuando él se da a conocer a ellos y les revela su identidad y les dice: yo soy José, no tiene ni la más mínima gota de rencor, de remordimiento en su corazón, porque él aprendió de una forma objetiva lo que era el perdón y la reconciliación en su familia. ¿Y qué es lo que hace? Él después proyecta en los demás